Y Padre, este día nosotros gozamos, Padre Celestial, en tu grandeza. Nos gozamos, Padre Celestial, en tu magnificencia y en tu presencia en este lugar. Y nosotros, mi Dios, como pueblo decimos cuán grande es nuestro Dios. Cuán glorioso y cuán maravilloso es nuestro Señor. Y Padre, qué maravilloso es el estar en tu casa. Qué hermoso es llegar a tu presencia. Al lugar donde, oh Padre Celestial, has prometido hablar a nuestros corazones, ministrar a nuestras vidas, hacernos, oh Dios bendito, sentir la unción y el poder de tu Santo Espíritu, cambiando y transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, oh Padre Celestial. Estamos completamente agradecidos y, oh Padre mío, motivados por el hecho de que tú este día has prometido estar con nosotros como siempre, oh Padre Santo. Por ello es que en este momento te pido una fresca unción de tu Santo Espíritu sobre todos y cada uno de los que estamos presentes. Y que nuestra mente, nuestro corazón, Padre Celestial, se alineen contigo. Y que a través del poder de tu palabra y la transformación que ella trae a nuestras vidas, podamos nosotros este día asimilar cada palabra, Señor, que tú nos das. Y cada palabra que sale de nuestros labios, Padre. Para que cuando salgamos de acá y hablemos afuera, pueda el mundo ver que hemos estado con Jesús. Y así, oh Padre Celestial, aquellas personas que nos conocen a nosotros puedan decir, oh, esos son discípulos de Jesús porque hablan como Jesús, actúan como Jesús y viven a la manera de Jesús. Gracias, Padre, por ello. Ayúdanos, Padre mío, a ser mejores cada día y, oh Padre mío, a ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Gracias, Padre, te amamos y bendecimos siempre. Y este día encomendamos este servicio en tus manos. El estudio de tu palabra, que sea tu Espíritu el que nos hable y sea el que nos enseñe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, pueden tomar asiento. Qué bendición, ¿no? Estar en la casa del Señor. Amén. ¿Qué tal está la temperatura allá afuera? Sabrosa, ¿no? Se siente, pero bien calientito. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Estábamos pidiendo que llegara el verano, ¿no? Que llegara, hubiera un poquito más la temperatura fuera un poquito más cálida, ¿no? Que pudiéramos salir y andar en camisa de manga corta. Siempre ustedes me miran acá arriba con camisa de manga larga, ¿no? Dijo el pronóstico del tiempo que hoy día iba a estar a 92 grados. Dije, si me pongo una de manga larga, voy a terminar completamente bañado en sudor de arriba a abajo. Así es de que decidí ponerme una camisa de manga corta y así andar bien fresco. ¿Sí? Gloria a Dios por eso. Y gloria a Dios por los tiempos, ¿no? Porque realmente es tiempo de Dios, el tiempo que tenemos acá en su presencia. Hermanos, ese día vamos a estar en Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 8. Romanos 12, versículos del 3 al 8. Y el tema del mensaje es relaciones dentro del cuerpo de Cristo. La palabra relación, de acuerdo al diccionario Real Academia Española, quiere decir conexión, correspondencia, trato o comunicación de alguien con otra persona. Y hablando acerca del tema del mensaje de hoy, que es relaciones dentro del cuerpo de Cristo, podemos entender que nosotros, hermanos, tenemos que tener una conexión los unos con los otros. Para poder nosotros relacionarnos dentro del cuerpo de Cristo, tenemos que estar juntos. Tenemos que tener koinonía, o sea, tenemos que estar en un mismo lugar donde podamos todos, los unos a los otros, podernos, hermanos, tratar. Podernos no solamente tratar, sino que poder saber de cómo estás, cómo ha sido tu semana, qué has estado viviendo, cómo la has estado pasando y qué ha sido lo que ha estado siendo de tu vida. Y acá unánimes juntos en un mismo espíritu, con una misma mente y un mismo corazón, podernos unir en la necesidad los unos por los otros, en oración a Dios. De otra manera, si no vienes a la iglesia, si no estás en la presencia de Dios, entonces no podemos saber cuál es tu necesidad ni qué es lo que tú estás necesitando.
Por ello es que para nosotros es muy importante las relaciones que debemos de tener dentro del cuerpo de Cristo, o sea, dentro de la iglesia. Y es por ello que este día vamos a estar tocando ese tema. Un tema muy especial por el simple y sencillo hecho de que el apóstol Pablo, a medida que nos ha ido avanzando a través del capítulo del libro de Romanos, llegamos ahora al capítulo 12, donde nos habla a nosotros de la importancia de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Santo y agradable a Dios. Ahora, entiende algo. La semana pasada hablamos con lujo de detalle acerca de lo que significaba un sacrificio. Y cómo es que en el Antiguo Testamento, o sea, la nación de Israel ofrecía los sacrificios. Hablamos de que cuando ellos llegaban a la ciudad de Jerusalén, llegaban con su cordero bajo el brazo. Llegaban con el cordero bajo el brazo, lo entregaban en las manos del sacerdote. El sacerdote agarraba el sacrificio de aquella persona. El cordero, cuando lo traían, venía vivo. Lo entregaban, lo ponían en las manos del sacerdote y el sacrificio aún estaba vivo. Pero para poderlo ofrecer a Dios, que era la sangre la que tenían que ofrecer, tenían que quitarle la vida al cordero. Por lo tanto, no podían ofrecer un sacrificio vivo a Dios, porque tenían que quitarle la vida al cordero. Y por ello es que ofrecían un sacrificio, pero un sacrificio muerto. ¿Recuerdas que hablamos al respecto? Y a nosotros se nos insta ¿a qué? Se nos insta a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. En sacrificio vivo. Hablamos acerca de la importancia de ofrecer nuestro servicio a Dios. Hablamos acerca de la importancia de ofrecernos a Dios completamente en todas las cosas y sobre todas las cosas para bendecir a aquellos que están dentro del cuerpo de Cristo. Pero este día, como no pudimos indagar, o sea, profundizar en el versículo 2 la semana pasada, le vamos a dar una pequeña repasada. Así es de que en el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice la Escritura, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, después de la exhortación de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, el apóstol Pablo procede a advertirnos que no debemos conformarnos a este siglo, o sea, a este mundo, es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por ello es que el apóstol Pablo en la introducción de Gálatas dice lo siguiente en Gálatas capítulo 1 versículo 3. En Gálatas capítulo 1 versículo 3 el apóstol Pablo dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acá el apóstol Pablo exige un cambio radical. Es lo que el apóstol Pablo está exigiendo de nosotros. No nos podemos adoptar a las formas del mundo, sino que debemos transformarnos, es decir, adquirir una nueva manera de vivir, adquirir un estilo nuevo de vida. Eso es precisamente la exhortación del apóstol Pablo. Porque acá en Gálatas simple y sencillamente nos dice a nosotros que no podemos, hermanos,
no podemos presentarnos a Dios como somos, sino que tenemos que presentarnos a Dios conforme a la voluntad de Dios. Transformados, hechos criaturas nuevas para honra y gloria de Dios Padre. Ahora, para expresar esta verdad, Pablo usa dos palabras griegas casi intraducibles, o sea, casi que no se pueden ni traducir, que requieren frases para transmitir un sentido. La palabra que usa para conformarnos al mundo es ahí les va, sishamatizai, que es la palabra en griego de la raíz schema, de donde viene la palabra español, que casi internacionalmente es esquema, que quiere decir forma exterior que cambia de año en año y casi de día en día. En otras palabras, el apóstol Pablo simple y sencillamente nos está diciendo que esquema, la palabra esquema, habla de aquellas personas que se adaptan a las diferentes costumbres y tradiciones. O si el día de hoy una persona viene y te motiva a ti a hablar acerca o en contra del gobierno, tú inmediatamente te adaptas a la misma norma y a las mismas palabras establecidas por esa organización. Después viene otra organización y te dice, no, lo que tú estás diciendo está mal, eso está mal interpretado. Entonces tú cambias tu manera de parecer y automáticamente giras y te trastornas y ahora estás adaptándote a otra norma. O sea, no tienes algo que te identifique a ti como persona, sino que tú te haces a lo que el mundo se hace. Y eso es lo que quiere decir la palabra esquema. La palabra esquema también nos habla de una persona que no es el mismo cuando tenía 17 años que cuando tenía 70. No es la misma persona, simple y sencillamente. Ni cuando sale del trabajo que cuando está de fiesta. Simple y sencillamente está cambiando constantemente. Por eso dice Pablo, no tratéis de estar siempre a tono con todas las modas del mundo. No seáis camaleones, tomando siempre el color del ambiente. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo cuando dice que no os conforméis. Cuando hablamos de conformarnos a las cosas del mundo, simple y sencillamente estamos cambiando de tono, estamos cambiando de ambiente, estamos cambiando de amistades, pongámoslo de esa manera. Dice Pablo, no. Esa no es la vida del cristiano. Esa no es la vida de aquel que ha sido transformado y regenerado con el poder de la sangre del Hijo de Dios. Porque la sangre del Hijo de Dios nos transforma, nos regenera, nos cambia, nos da una vida nueva en Cristo Jesús. Y ahora nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, no es a la manera del mundo, sino es a la manera de Dios, como a Dios le agrada. Por eso Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, nos dice de esta manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién? Jesús. Jesús nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y en el versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué interesante, porque el apóstol Pablo nos da a nosotros nuestra condición pasada y nos dice a nosotros cuál debe de ser nuestra condición presente. Simple y sencillamente, hermanos, nosotros debemos transformarnos, cambiar totalmente, completamente. Por eso es que la palabra que usa para transformarnos de una manera distinta al mundo es metamorfosis. Metamorfosis. De la raíz morfe, que quiere decir la naturaleza esencial e inalterable de algo. La naturaleza esencial e inalterable de algo. Ahora, nuevamente, una persona no tiene el mismo esquema a los 17 años que a los 70, pero sí la misma morfe. Sí la misma morfe. ¿Por qué? Con el sentido de que tu cuerpo, literalmente, como lo que tú ves en ti, tu sentir, tu hablar, tus emociones cambian de un momento a otro, pero tu cuerpo sigue siendo tu cuerpo. ¿Te das cuenta? Cuando tenías 15 años era tu cuerpo. Y cuando tienes 70 años es tu cuerpo. Un poco más deteriorado, ¿verdad? Pero es tu cuerpo. Simple y sencillamente viene a ser tu mismo aspecto exterior. Vienes a ser la misma persona. Dice Pablo que para dar culto y servir a Dios tenemos que experimentar un cambio, no de aspecto, sino de personalidad. De personalidad. Ahora, ¿en qué consiste ese cambio? Pablo diría que por nosotros mismos, hermanos, no podemos obtener ese cambio. ¿Por qué razón? Porque acabamos de leer acá en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, que en nuestra antigua manera de vivir nos adaptábamos a todo lo que estaba a nuestro alrededor. Vivíamos en pecado y vivíamos conforme al pecado. Pero ahora, como no estamos viviendo nosotros conforme al pecado, sino que ahora hemos sido transformados, o sea, nuestra personalidad, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir ha sido transformada por el poder renovador de nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, ahora, aunque nosotros estemos donde estemos, nuestra mente, nuestra meta, nuestro propósito va a ser siempre el mismo: agradar a Dios sobre todas las cosas. Y ese es exactamente lo que cada uno de nosotros debe de hacer. El cristiano es una persona que ha cambiado en su esencia y ahora vive no una vida egocéntrica, sino una vida cristocéntrica, muy distinta a la vida que vivíamos antes. Antes era yo y nadie más que yo. Y solamente yo. Y no me importaba nadie más que yo. Y no era nadie más importante que yo. Y lo único que quería era yo. Y ahora dice la Escritura, el apóstol Pablo nos dice a nosotros: no. Ustedes no más pueden vivir de esa manera, ni pueden pensar más de esa forma. Porque ahora ustedes no viven una vida egocéntrica, sino una vida cristocéntrica. Ahora viven para agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios.
Por ello nos lleva a 2 de Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque dice Pablo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y en el versículo 18, por tanto, nosotros todos mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, dice, de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados, hechos a la imagen y semejanza de Jesús. O sea, día a día nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de pensar va siendo transformada y se va conformando, o sea, se va haciendo cada día más y más a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Esto debe ocurrir, dice Pablo, por la renovación de la mentalidad, por la renovación de tu manera de pensar, por la renovación de lo que Dios está haciendo en ti y a través de ti. Por ello, el apóstol Pablo nos dice claramente en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Hay quienes dicen por ahí, ay, hoy me siento cansado, me duele la espalda, me duelen las rodillas, me duelen los pies, me duele todo. ¿Sabes por qué? Porque estamos en un cuerpo que poco a poco se va deteriorando. Poco a poco se va deteriorando. Simple y sencillamente, nuestro cuerpo no ha sido diseñado para vivir para siempre. Pero nuestro espíritu sí. Nuestro espíritu ha sido diseñado para vivir por la eternidad. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros, no te ocupes mucho en lo exterior. Ocúpate en lo espiritual, en tu crecer y entender de la palabra de Dios. Renuévate. En otras palabras, mete tus narices en la palabra de Dios y mantente en la palabra de Dios, y tú verás el cambio y la transformación que la palabra de Dios va a causar en tu vida. Cuando hay una persona que está viviendo bajo el yugo de las drogas, que está viviendo bajo el yugo de las sustancias químicas o otras clases de ataduras que el enemigo usa para atrapar a la gente, y les preguntas a ellos la siguiente pregunta: ¿estás orando y leyendo la palabra de Dios? Te dicen ellos: hace mucho tiempo que no lo hago. ¿Y por qué? Es que están viviendo en la condición que están viviendo porque dejaron su primer amor. Porque la renovación de la palabra de Dios, la renovación del poder del Espíritu Santo no ha hecho su obra, no ha trabajado en esa persona. No ha podido hacer lo cual Dios lo ha enviado a hacer. ¿A qué? A cambiar, transformar y a liberar el corazón y la mente de aquella persona que vive en esta situación. Porque la Escritura dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo lo vamos a resistir? No me toques, no me toques, no me toques. O así. No. Vamos a meternos en la palabra de Dios. Vamos a memorizar las promesas del Señor. Vamos a confiar en Dios. Y vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Porque eso es lo que a Dios le agrada.
Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios busca en nuestras vidas. Él busca que, hermanos, día a día, momento tras momento, nuestros ojos estén clavados en la palabra de Dios. Y a medida que nuestros ojos están clavados en la palabra de Dios y estamos nosotros absorbiendo aquellas promesas, aquellos principios, aquellos mandamientos, los estatutos y los decretos de Dios, nuestra mente va expandiendo, nuestro espíritu se va ensanchando y nuestro conocimiento va creciendo cada día más y más y más. ¿Por qué? Porque nos estamos renovando en la palabra de Dios. Nos estamos renovando en las promesas de Dios. Ahora, una cosa es que cuando Cristo llega a ser el centro de nuestra vida, es cuando podemos decir realmente que ahora no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en nosotros. Ahora vive Cristo en nosotros. Es maravilloso. Literalmente es glorioso. Hermanos, no hay momento más lindo, más hermoso el que poder decir con toda certeza y claridad: Señor, gracias. Hoy día, de verdad que aunque me duela todo en mi cuerpo, te tengo a ti, me renuevas mi espíritu, me das ánimo, me das esperanza. Y siento ganas de vivir, siento deseos de hacer tu voluntad y glorificar tu precioso nombre, porque realmente eso es lo que quiero hacer. Y en el versículo 3 de Romanos 12 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto el concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La partícula de transición lógica traducida, digo pues, indica que lo que sigue está relacionado con los dos versículos anteriores. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. No crean ustedes que cambié de velocidad. No crean que cambié de engranes, no. Sigo mi mismo pensamiento. Les sigo hablando del mismo tema. Por ello es que el apóstol Pablo está diciendo: debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Santo y agradable a Dios. Y por ello mismo les digo a ustedes, voy ahora a traer a vosotros cómo debe de ser el cuerpo de Cristo, cómo se debe de relacionar a la iglesia. Pero para que eso ocurra, lo primero tiene que tomar efecto en tu vida. Tienes que presentar tu cuerpo a Dios en sacrificio vivo. Y no solamente eso, sino que no puedes conformarte. No puedes conformarte al mundo, sino que debes transformarte y renovarte a través de la palabra de Dios. Por ello es que dice, por la gracia que me ha sido dada. En otras palabras, el apóstol Pablo está apelando a la autoridad que representa para dar instrucciones a los hermanos. Está parando delante de ellos y les está diciendo: atención, iglesia. Voy a hablar a ustedes unas palabras, pero no voy a hablar a ustedes las palabras en mis propias fuerzas ni mi intelecto. Voy a hablar a vosotros en el poder del Espíritu. Y voy a hablar a vosotros con la autoridad que me da el Señor. Y es por ello que quiero que pongan atención a todo lo que yo os voy a decir. A todo lo que yo os voy a decir. Ahora, hay un concepto innegable: que todo hombre es para sí mismo la persona más importante en el mundo. Y siempre necesita mucha gracia para ver lo que son las demás personas y mantener un sentido
proporción moral. Mantener un sentido de proporción moral. ¿Por qué razón? El día y el momento en el cual nosotros aprendamos a poner las personas antes que a nosotros mismos, nuestra vida va a ser completamente revolucionada, totalmente cambiada. Por ello es que el apóstol Pablo dice a cada cual que está entre vosotros, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. En lugar de sobreestimarse, cada uno debe pensar de sí mismo, nos dice el apóstol Pablo, con moderación. Con moderación, con buen juicio. De la misma manera que no debe haber una sobreestimación, o sea, exaltación de uno mismo, tampoco debe de haber una subestimación. O sea, no te puedes pensar demasiado, ni te puedes pensar tampoco muy que eres nada, que no eres nadie. Por el simple y sencillo hecho de que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros que debemos pensar con cordura, pensar de una manera de la cual tú y yo entendamos nuestra posición delante de Dios. ¿Por qué razón nos está llevando de esta manera el apóstol Pablo? Porque más adelante nos va a dar una serie de dones, 7 para ser exactos. Y hermanos, muchas de las veces aquella persona que posee un don de Dios, especialmente el de profecía, tiende a elevarse sobre las demás personas. Y cuando aquella persona tiende a elevarse sobre las demás personas, entonces tiende a mirar a los demás como menores, como menos que él. El apóstol Pablo dice simple y sencillamente, a cada cual de entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Tienes que entender tu posición en Dios. Tienes que saber cuál es tu rol en el Señor. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si no entendemos ese concepto, entonces, hermanos, nosotros simple y sencillamente no vamos a usar las herramientas que Dios nos ha dado adecuadamente. Porque nos vamos a sentir demasiado o nos vamos a sentir menos. Mucho menos. Por ello es que trae el mensaje que trae después. Ahora, de acuerdo con lo que nos dice él acá en el versículo 3, después de hacernos este análisis de pensar, sino que piense de sí con cordura, nos dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta evaluación de nosotros mismos debe de ser conforme a la medida de la fe que Dios nos ha otorgado. La palabra fe aquí tiene un sentido diferente al que tienen los pasajes anteriores de Romanos. Aquí significa el poder espiritual dado a cada cristiano para cumplir sus responsabilidades especiales. ¿Te das cuenta? Y señala la expresión griega muy semejante a la que vamos a mirar en el versículo 6. ¿Cuál es? De servicio. Una expresión de servicio. Simple y sencillamente nos indica cómo ejercer nuestro don, o sea, nuestro ministerio. Porque todos y cada uno de nosotros hemos recibido por lo menos un don. Hay quienes tienen más de un don.
hay quienes tienen muchos de los dones mencionados acá en las Escrituras. Ahora, el hecho de que es Dios quien reparte, por una parte, elimina todo el sentido del orgullo. ¿Por qué razón? Ya que no tenemos nada que no hemos recibido. Lo que tienes es porque lo recibiste de Dios, no es porque es tuyo. Ni porque lo desarrollaste, ni porque lo generaste, ni porque fuiste a la tienda y lo compraste, ni porque te lo heredaron tus abuelitos o tus papás, o porque te lo regaló alguien. No, ese es un don que recibiste de parte de Dios. Como nos lo dice 1 Corintios 4:7. ¿Por qué? Dice, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Dice. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, lo que tenemos, lo tenemos porque viene a nosotros de parte de Dios. Y si viene a nosotros de parte de Dios, entonces, hermanos, no nos podemos gloriar ni nos podemos exaltar y decir yo soy mejor o soy menos por el simple y sencillo hecho de que no tenemos un concepto claro de la verdad o de la palabra de Dios. En el versículo 4 y 5, porque de la manera que un cuerpo tiene, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Aquí el cuerpo sirve como simplemente una ilustración de la relación entre el cristiano. La figura del cuerpo como una unidad hecha de varios miembros aparece con frecuencia en la literatura antigua. Es claro que el cuerpo es una ilustración de la iglesia en dos sentidos. Primero, hay una gran diversidad de partes con funciones diferentes, pero segundo, todas las partes diferentes son roles diferentes que constituyen la unidad del cuerpo. Obsérvate por un momento. Si te das cuenta, exteriormente tenemos ¿qué? Cabello, piel, ojos, nariz, boca, oídos, manos, pies. O sea, podemos mirar que no podemos funcionar sin ninguno de ellos. Y cuando abrimos el cuerpo internamente, lo abrimos dentro del cuerpo. Tenemos billones de células. Tenemos partes que son esenciales para la función de nuestro cuerpo. Se nos dice que si agarrásemos nuestro cerebro y lo extendiésemos como en un hilo, pudiéramos llegar desde aquí de la Tierra hasta la Luna sin ningún problema. Esa es la forma en la cual está formado, lo puedes extender. Nuestro cuerpo tiene una pompa sanguínea que pompea sangre continuamente las 24 horas del día, los 365 días del año, sin parar, para que tu cuerpo siga funcionando. En otras palabras, date cuenta lo complejo que es nuestro cuerpo. Y por eso nos dice Pablo que de la misma manera que los muchos creyentes, nosotros los muchos creyentes tenemos funcionamientos dentro de la iglesia, o sea, dentro del cuerpo de Cristo. Todos tenemos un rol distinto.
Simple y sencillamente porque, hermanos, porque somos el cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. Si me quitaran el corazón, ¿crees que mi cuerpo pudiera funcionar? No. Si me quitaran una mano, ¿mi cuerpo funcionaría? Sí, pero no funcionaría igual, no como está diseñado. No como está diseñado. Lo que Pablo quiere recalcar es simplemente que los creyentes, como los varios miembros de un cuerpo humano, aunque diferentes entre sí y con funciones diferentes, se necesitan y están bajo obligación de servirse los unos a los otros porque pertenecen a una sola unidad. Pertenecemos a una sola unidad. No podemos, hermanos, nosotros de ninguna manera decir que yo no soy esencial o que yo no tengo ni una sola función dentro del cuerpo de Cristo, porque entonces no eres parte del cuerpo de Cristo. Todos tenemos un rol distinto. Todos tenemos una función diferente. Todos tenemos algo que Dios nos ha dado para hacer, un don. Por ello en el versículo 6 nos dice, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o de servicio en servir, o el de enseñar, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. De manera que, hermanos, nosotros teniendo todos estos diferentes dones, podemos funcionar y es como debe de funcionar la iglesia. Pablo acá hace una aplicación específica de lo que ha dicho con respecto a las diferencias entre creyentes y sus funciones variadas mediante una consideración del tema de los dones. La palabra traducida dones en el término usado, que es el que corresponde a la palabra castellana carisma, ya ha sido usada por Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 11, Romanos capítulo 5, versículo 15 y 16, Romanos capítulo 6, versículo 23 y Romanos capítulo 11, versículo 29. Pero esta es la primera vez que indiscutiblemente tiene el sentido específico de habilidades conocidas por el Espíritu a los creyentes para su funcionamiento dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, la diferencia entre los creyentes y su rol en la iglesia se debe a la variedad de dones conocidos por Dios o concedidos por Dios en su gracia. Un don no es un logro o un premio personal, sino un regalo de Dios, un regalo de la gracia de Dios. Eso es lo que es un don. Por lo tanto, diferentes creyentes no deben ser motivados de orgullo ni de motivo de desprecio, por el simple y sencillo hecho de que todos y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un rol dentro del cuerpo de Cristo, por más mínimo o más grande que sea. Cada uno de nosotros sirve de distinta manera. El apóstol Pablo acá nos da 7 ejemplos entre los versículos 6 y 8. Que nos habla acerca de los distintos dones que existen dentro de la iglesia.
y nos hablan acerca de las habilidades que cada uno de nosotros, o a las habilidades a las cuales le han sido dadas a cada uno de nosotros. Y es de suma importancia entenderlos. Por ello es que vamos a mirar don por don y qué es lo que significa cada uno de ellos. El primer don que se menciona es el de la profecía. Significa la proclamación de la mente y consejo de Dios. Es lo que significa la palabra profecía. Y Pablo nos dice, úsese conforme a la medida de la fe. O sea, la exhortación al profeta es de no ir más allá de la palabra inspirada que su fe le ha permitido recibir de Dios, ni añadir al mensaje recibido por inspiración divina. O sea, date cuenta que cuando el Señor te da a ti el don de la profecía, simple y sencillamente quiere decir que tú estás proclamando la mente de Dios. Y cuando tú estás proclamando la mente y el consejo de Dios, las personas que te están escuchando pueden entender que cuando tú hablas, no hablas en tus fuerzas, ni en tu autoridad, sino en el poder de Dios y en la autoridad de Dios. Es un don que se le ha dado a personas seleccionadas, a través de las cuales el Espíritu Santo revela el consejo de Dios. Y por ello es que quienes lo tienen, les encanta a algunos de ellos el título de el profeta del Señor. Y demandan un trato especial. No solamente demandan un trato especial, sino que se niegan totalmente a involucrarse con las demás personas porque ellos son los ungidos del Señor y por lo tanto no se pueden mezclar con la gente común. Pero el apóstol Pablo nos dice acá, hey, no te creas que porque tienes un don especial eres algo especial. Lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Y lo tienes que usar para el servicio de Dios. El segundo don que se menciona es el de servicio. De donde viene la palabra diaconía o diácono, que significa oficio y obra de los diáconos. Podemos mirar en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4, cómo es que funciona este don. En Hechos capítulo 6, versículo 1 dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. O sea, ¿cuál es el trabajo del diácono? Servir. Para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Si el don que uno tiene es el de servicio, entonces debe ejercerlo en servir. Eso es lo que Dios nos ha encomendado, lo que Dios nos ha dado. No debes intentar asumir otro rol para el cual el Espíritu no te ha dotado. ¿Entiende? Si Dios te ha escogido y te ha dado el don del servicio, no puedes adoptar un don el cual Dios no te ha dado.
La forma más fácil de saber cuál es tu don es aquello que haces con gozo y con facilidad. Y sabes que eso es lo que Dios te ha dado. Pero si hay algo que tú estás haciendo, y hermano, cada vez que lo vas a hacer, sudas la gota gorda, y cada vez que lo vas a hacer te frustras, y cada vez que lo vas a hacer, te estresas, entonces no es tu don. No es tu don, ¿entiende? No es lo que Dios te ha dado. Porque si Jesús dice llevad mi carga, ¿por qué? Porque ligera es mi carga. O sea, las cosas para Dios y con Dios y lo que Dios nos ha dado son fáciles. Son fáciles. Por ello es que si tu don es el don de servicio, entonces hazlo, sirve a Dios con todas tus habilidades. El tercero es el don que se menciona. El don que se menciona es el de enseñar. Significa didasco y se usa absolutamente de dar instrucción. O sea, alguien que puede enseñar. La tarea del maestro era la comisión del contenido de las Sagradas Escrituras acerca de las enseñanzas de Jesús y del material para la instrucción de los nuevos creyentes. Cuando tú agarras la palabra de Dios y la enseñanza de ella surge de tu persona así natural, y no tienes que forzarte para preparar un estudio, o no te estresas cuando vas a preparar un estudio, o no dices, híjole, yo no sé ni lo que quiere decir acá, ni entiendo lo que me está diciendo el Señor, y tengo que enseñar un estudio y no sé cómo empezar, ni por dónde empezar, ni qué decir. No es tu don el de la enseñanza, quiero decirte. Porque cuando el Señor te ha dado el don de la enseñanza, el Señor automáticamente, el Espíritu de Dios automáticamente te lleva a tema, te muestra los puntos, y no solamente eso, sino que te ayuda a desarrollar los puntos y a enseñar esos puntos de una manera que las personas que te escuchan lo entienden y se enriquecen con la enseñanza que tú estás impartiendo. Ese es el don de la enseñanza. El cuarto don que se menciona es el de exhortar. Significa parakaleo, que es llamar al lado de uno, consolar o animar. Quien tenga ese don debe ocuparse en el ejercicio del mismo, porque siempre hace falta entre los creyentes. El nombre de Bernabé que los apóstoles dieron a José, el levita natural de Chipre, mencionado en Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37, significa precisamente hijo de consolación o hijo de exhortación. El ministerio de Bernabé en la vida de Pablo y de Juan Marcos parece ser un buen ejemplo del uso del don de la exhortación o el de dar aliento. Hay personas que por naturaleza, cuando miran a alguien pasando por un problema o una dificultad, sin forzarse, natural, vienen y te echan el brazo. No te dicen absolutamente nada. O si te dicen algo, son palabras que te levantan tu espíritu, te levantan el ánimo. Y automáticamente sientes alivio en tu corazón. Esa persona tiene el don de la exhortación. Tiene el don de exhortar a alguien, de venir al lado de alguien, ayudar a alguien, apoyarle y animarle en momentos cruciales en la vida de aquellos que están pasando por momentos tristes y difíciles en sus vidas. El quinto don que se menciona es el de repartir. Significa metadidomi,
que es dar una parte de, o comunicar, o compartir. O sea, simple y sencillamente, si tienes 2 pollos y esta familia no tiene nada, no lo piensas 2 veces. Agarras uno y se los das a ellos. Y se los das con gozo. Y sientes aquella alegría en el corazón cuando agarraste el segundo pollo y se los dices a ellos. Y ellos lo recibieron con aquella alegría porque no tenían que comer. Y automáticamente puedes ver que estás bendiciendo a otros. Cuando se te da a ti, vaya, viene alguien y te da una canasta llena de naranjas aquí en la iglesia. Y agarra la canasta y comienzas banco por banco, persona por persona, y a todos los que están acá les regalas una naranja. ¿Tienes el don de qué? El don de repartir. Pero si te dan la canasta, así mismo como te dan la canasta, la agarras, vas y la metes en la cajuela de tu carro. No tienes el don de repartir. No es tu don. No puedes ejercer ese don porque no es tu don. Si simple y sencillamente lo podemos ver, ¿qué? Podemos ver que Dios nos dota con poderes especiales. Así es de que el don de repartir se refiere a los que han sido dotados por Dios con una sensibilidad espiritual especial para detectar situaciones de necesidad y la disposición a contribuir de sus propios recursos de una manera apropiada. Sexto don que se menciona es el de presidir. Significa proistemi, que es gobernar. Significa también mantener y se traduce ocuparse en buenas obras. Designa el rol del liderazgo de manera general y habla de las responsabilidades a la de administrar la ayuda de la iglesia. O sea, hay personas que por naturaleza son organizados, por naturaleza. Simple y sencillamente saben cómo dirigir, saben cómo usar los fondos dados a la iglesia para el bienestar de la iglesia, y lo hacen de una manera que agrada a Dios y glorifica a Dios. Y ese es el don de presidir, el don de gobernar bien dentro de la casa de Dios y fuera también. El séptimo don que se menciona es el de misericordia. Significa el leo relacionado con sentir simpatía con otra persona en su miseria. Y especialmente simpatía manifestada en actos. Es una expresión general que debe abarcar la ayuda de toda clase que se ofrece a los que sufren de cualquier manera, como, por ejemplo, los enfermos, los pobres, los discapacitados, los marginados, los ancianos y los que están de duelo. Ese es el don de misericordia. Si tú de una manera natural sientes en tu corazón el consolar o el tener, sientes simpatía por aquellas personas que están enfermos, por aquellas personas discapacitadas, y cuando miras a una persona ancianita, te parte el corazón mirarle en la condición que está y mirar que no hay quien le extienda la mano. Que ves, estás tú en un lugar público
Tienes una silla y llega un ancianito y automáticamente te paras, agarras al ancianito y lo sientas ahí, o sea, es el don de misericordia. Pero si le miras llegar y está ahí parado y dices, al cabo ya vamos a llegar, no tienes el don de misericordia. Y estos dones los hemos recibido de parte de Dios. Si tienes uno de esos dones, por eso los puse en la pantalla y te los puse con el significado de lo que quiere decir cada uno de ellos en el original y cómo lo podemos aplicar a nuestros días para que tú te hagas un examen y veas si tú tienes esos dones. ¿Y cuál de estos dones es el que tú posees? Para que lo uses para la gloria de Dios. Para que lo uses para edificar el cuerpo de Cristo. Necesitamos que tu don funcione dentro de la iglesia, porque si tu don no está funcionando dentro de la iglesia, no podemos funcionar como iglesia. Te necesitamos. Así es de que en conclusión, hagámonos un autoanálisis personal. Conócete a ti mismo y hazlo apropiadamente. El primero, ¿piensas ser más de lo que eres? Segundo, ¿piensas ser menos de lo que eres? ¿Piensas apropiadamente de ti mismo? O sea, hazte un análisis respecto a los 7 dones los cuales hemos aprendido este día. Porque en el versículo 3, ¿qué nos dice el versículo 3? El versículo 3 digo, pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, ahí hazte un examen. ¿Cómo piensas o qué piensas de ti? Ahora, hagámonos una evaluación personal. Entre los versículos 4 y 6. Eres un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Tú eres el único? Dios te ha adornado con dones espirituales. Tú eres un miembro que depende de otros y otros dependen de ti. No levanten la mano, por favor. Esto es personal. Cada cual que se examine a sí mismo. Y después, entrégate a Dios de todo corazón. En los versículos 6 al 8. Sirve a Dios en el cuerpo de Cristo en el área que corresponde a tu don espiritual. Si de profecía, hablando los oráculos de Dios. Si de servicio, sirviendo en la casa de Dios. Si de enseñanza, enseñando a los hermanos y hermanas. Si de exhortación, exhortando. Si eres una persona que te gusta ayudar y dar, entonces dando. Ahora, si tienes la capacidad de liderar, o sea, ser un líder y organizarte y organizar y guiar a las personas, pues entonces, como líder, mostrando misericordia, o sea, viendo la necesidad de las personas y ayudando a las personas. Por ello es que si sirves a Dios de todo tu corazón, buscando que Él sea glorificado y no tú. Sirve a Dios con todo tu corazón, buscando que Él sea glorificado y no tú. Porque si lo hacemos de la otra manera, entonces no estamos en las cosas de Dios. Por ello es que este día yo te exhorto a examinar tu corazón, examina tu persona, conoce tu don y úsalo para el reino de Dios. Si cualquiera de estos dones que los cuales el apóstol Pablo ha mencionado este día, aquí en este pasaje, lo tienes tú, no lo entierres.
No lo entierres. Úsalo. Úsalo. ¿Por qué? Porque si no lo usas, el cuerpo de Cristo no funciona como debe de funcionar. Yo no puedo apartar mi corazón de mi cuerpo, porque entonces mi cuerpo no va a funcionar. No puedo apartar mi brazo de mi cuerpo, porque si lo aparto ya no va a funcionar igual, como debe de funcionar. Ni puedo apartar un pie de mi cuerpo, porque entonces ya no va a trabajar como debe de trabajar. Nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos. Por ello es que este día te exhorto a que examines tu corazón. Y no solamente examines tu corazón, sino que pongas en obra y en acción el don que el Señor te ha dado. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a hacer una oración y así concluimos nuestro servicio este día con una última alabanza. Padre, gracias. Porque, oh Señor, tú quieres de nosotros un sacrificio vivo y aceptable. Tú quieres, mi Dios, que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos. Y de igual forma, Padre, no quieres que nos creamos superiores a los demás, ni mucho menos que nos creamos inferiores, sino que tú lo que deseas de nosotros es que entendamos nuestra posición, oh mi Dios, en el cuerpo de Cristo. Y que tengamos conciencia de lo que hemos recibido. Porque cada uno de los que estamos acá presentes, Padre, y todos los que hemos recibido a Cristo Jesús, por lo menos poseemos uno de estos dones. Y cualquiera que sea el don que, oh mi Dios, poseemos, Padre, que lo usemos para tu reino. Y Padre, que no lo enterremos. Porque entonces, mi Dios, estamos siendo mal agradecidos y no estamos funcionando como deberíamos de funcionar. Este día tu Espíritu nos ha hablado al corazón. Este día, oh Padre Celestial, nosotros en este lugar, oh Padre mío, hemos sido exhortados, hemos sido, oh Padre Celestial, llamados a actuar conforme al don que se nos ha dado, y por ello es que este día, mi Dios, buscamos que seas tú exaltado. Habla a tus siervos, que tus siervos este día escuchan, y oh Padre mío, háblales a sus corazones, y oh Padre Santo, ministrales a ellos, ahí donde están. Gracias, Padre, porque sabemos que eres tú el que obra en nuestra vida para bien todas estas cosas. Te agradecemos en el alma la bendición que nos has dado. En nombre de Jesús. Amén.